que dice, ¿todas las heridas emocionales de la infancia son trauma? Es una buena pregunta. Ajá. Sí, pues fíjate, Blanca, gracias por tu pregunta. Todas las heridas emocionales de la infancia fueron trauma si fueron heridas en ese momento, y puede ser que a lo largo de la vida se hayan reparado y digerido y que esas piezas del puzzle que estaban dañadas se hayan podido reconstituir gracias a nuevas experiencias que van modelando y transformando y reparando, aliviando el dolor o el daño que se haya podido producir en infancia. Sí, yo te diría que desde luego lo ha sido en algún momento, y lo que habría que ver es si en el momento presente esas heridas emocionales siguen siendo trauma, en el sentido de lo que decíamos, de si a día de hoy en mi cuerpo crea o genera esa activación de lo que se vivió, si todavía sigue habiendo perturbación, daño, malestar, síntomas de algún tipo. ¿Se trata igual el trauma, un trauma pequeño que un trauma grande? ¿Sería el trauma con T minúscula, el trauma con T mayúscula? Pues mira, primero decir que a veces el estrés crónico, que es precisamente esas tres minúsculas que son cotidianas en el tiempo, muchas veces no son más pequeñas que la T mayúscula. Es verdad que damos a entender a veces, erróneamente en mi opinión, que el impacto puede ser mayor de una T mayúscula, porque a veces una T mayúscula, como es un incidente concreto, si ese incidente le sucede a una persona que no tiene una historia de mucho trauma acumulativo, pues resulta que tú trabajas ese trauma concreto en algunas sesiones y normalmente ya está. O incluso hay personas que a mí me ha pasado que en una sesión ya incluso una T mayúscula se ha podido resolver. ¿Qué sucede? Que el trauma acumulativo requiere más tiempo. El trauma pequeño, que sí es pequeño pero es continuado en el tiempo porque es cotidiano, pues muchas faltas de que me miren en casa, con valoración. Imaginad que, por ejemplo, he tenido un padre muy ausente y a lo mejor con desprecios, o una mamá exigente que ha sido poco cariñosa, pues al final ese día a día tenemos que repararlo, ¿no? Entonces lo que se crean son experiencias internas donde reprogramamos, realmente estamos cambiando la información que hay aquí, en este sistema límbico, para que se pueda transformar, se diluya. Es como si deshacemos ese nudo emocional y se queda en nuestro cerebro, es como si abrazáramos, ¿no? Entonces se queda integrado todo el cerebro y pasa a nuestro prefrontal. Y lo que sucede es que recordamos, se convierte en una memoria autobiográfica. Yo puedo saber que eso es algo que yo he vivido, pero ya no es una memoria traumática, porque el malestar y perturbación ya no va a haber. Entonces, ¿se trata igual? No, no se trata igual. Es verdad que hay que tener en cuenta que va a requerir normalmente más sesiones, traumas que suceden a lo largo del tiempo de forma repetida, como decías, ¿verdad, Victoria? Y si es un trauma grande, pues a veces requiere una misma experiencia de trauma grande, trabajarlo en varias sesiones, en muchas sesiones. Y si es un trauma pequeñito pero aislado, pues mejor que mejor, porque entonces eso sí que se resuelve mucho más fácilmente. Pero si es pequeñito de toda una infancia, entonces ya no es tan pequeñito, porque al final el cúmulo hace que ya no sea la manera de manejarlo. Es trauma complejo, que se llama. Muchas personas tenemos la experiencia de tener trauma complejo, que significa que se vuelve más complejo lo que vamos viviendo, y hay un sobreesfuerzo interior para poder vivir. Nos cuesta levantarnos por la mañana, hay veces que queremos el cariño de alguien y no nos atrevemos a decirlo, y en cambio nos enfadamos. En fin, se complica un poco más nuestra existencia. ¿Cómo sabes si tienes un trauma que te está afectando tu forma de proceder en la vida? Bueno, eso más o menos también lo hemos respondido, ¿no? Sí, efectivamente. En tu forma de proceder en la vida, normalmente podemos indagar. Nosotros, por ejemplo, en las tarjetas de Avanzalupas, que son las otras tarjetas que tenemos, mira, yo ahora, para responderte, iría a analizar cada una de las áreas vitales que tenemos. Te preguntaría, por ejemplo, las Avanzalupas rojas, que son las necesidades. Si tú sabes y tienes en tu día a día la capacidad de tener cubiertas las necesidades relacionadas con autoestima y amor, pues mira, en este área no te está afectando un trauma.
Si estás pudiendo, por ejemplo, en el grupo de seguridad, protección y reparación, que son las necesidades relacionadas con el sentirnos protegidos, seguros, pues veríamos si en ese área te está afectando algún trauma. Entonces, tenemos en nuestras tarjetas de necesidades la capacidad precisamente, ya sea por omisión, porque no estamos teniendo experiencias positivas donde se están pudiendo cubrir estas necesidades, y a veces también es porque hay experiencias que generan daño, que ocurren y que hemos también de transformar. Entonces, claro, ahora sin tener a una persona en concreto para descubrir esto es más difícil de responder, pero yo te diría que si en las áreas de tu vida, el sueño, la alimentación, tus relaciones sociales, la capacidad de aprendizaje, si tu cerebro se puede concentrar y funcionar, si puedes estar sabiendo disfrutar. Hay personas que han perdido la capacidad de disfrutar. Entonces, pues si tú haces un balance, ¿no?, de todo cómo está tu vida, vas mirando diferentes áreas y puedes descubrir si te está afectando o no. En los niños de 5 años, la separación de los padres puede ser o no trauma, y cómo se detecta si fue o no. Ajá, sí. Mira, muchas veces los traumas efectivamente tienen una latencia de aparición posterior. Es como si quedaran guardados en los niños, registradas en un momento determinado y luego van saliendo a futuro. Te voy a comentar situaciones que, por ejemplo, de casos que vienen aquí al Instituto Avanza como ideas para que lo podáis tener en cuenta. Cuando, por ejemplo, los niños y niñas lo expresan abiertamente, directamente lo dicen, pues entonces, pues obviamente tenemos que atender esto. Si los papás o las mamás no están sabiendo cómo manejar o cómo explicar, pues es importante que esas mamás y esos papás sean acompañados lo suficiente en el proceso para que puedan estar transmitiendo una tranquilidad y una seguridad y una protección a los niños. Si los niños empiezan a sentir miedo de perder a la mamá o de perder al papá, pues eso vemos que también les está afectando. Por ejemplo, si lloran muchísimo, es sencillamente que necesitan acompañamiento. Es decir, hay a veces que nos preguntan, claro, es que a mi hijo le está afectando mucho porque llora muy a menudo. Y entonces hay madres y padres que se angustian mucho cuando los niños lloran, entonces es importante entrenar a esas mamás y a esos papás para poder estar relajados, acompañando, abrazando, pero transmitiendo calma, ese estado de que es verdad que es un cambio, es verdad que nos está costando a todos, pero mamá te quiere, papá te quiere, los dos seguimos siendo, pues en función también del tipo de familia, mamá, tu madre y tu padre, etcétera. Entonces, pues puede ser trauma y lo vamos a identificar, por ejemplo, si empiezan a pegar en el colegio con 5 años o de repente en clase están muy disruptivos, si se quedan aislados y dejan de comunicarse con otros amiguitos y no quieren hablar con los niños y pierden la capacidad de jugar, si en la comida no comen y pierden el apetito. Entonces, ahí, si es por un tiempo, pues es el proceso natural de adaptación que también es normal y no hay que asustarse, pero hay que estar, bueno, pues vamos a estar observando y acompañándoles más. Necesitan pasar más tiempo, normalmente hemos de hacer más espacios de tiempo con ellos, las mamás y los papás, incluso sacrificando de los trabajos. Eso lo digo porque a menudo aquí hemos visto que añadiendo 1 hora más de tiempo con ellos en las tardes a la salida del trabajo, durante un tiempo, ayuda muchísimo de cómo ellos pueden estar adaptándose. ¿Cuántas sesiones de terapia se necesitan para superar un trauma? Pues mira, hay traumas que al menos aquí en un día las hemos procesado, pero era un incidente puntual en una persona que ya había hecho anteriormente, hacía años, una terapia donde se había trabajado mucho personalmente. Entonces, las personas que tienen muchas herramientas y se han trabajado mucho, pues si es algo puntual, podría ser que en un día lo puedas dejar recolocado, pero lo normal es que se pueda, dependiendo de qué trauma estemos hablando o de la historia de vida que tiene cada persona, pues el tiempo que la persona quiera. Yo siempre digo, es el tiempo que la persona quiera, porque además cuando trabajamos, tampoco es tan así, pero a veces sí. Por ejemplo, yo puedo descubrir a raíz de un trauma que tiene conexión con algunas experiencias que he vivido en mi infancia, por ejemplo.
pues entonces me interesa trabajar eso y aliviarlo. Puedo decidir no hacerlo, pero normalmente interesa mucho el poder trabajarse. Entonces, me cuesta hablar en singular, de hablar de un trauma, me cuesta, ¿vale? Porque como estáis viendo, la multitud de experiencias en el día a día que nos pueden generar respuesta, ¿no? De activación, de tener que procesar cosas que tenemos que ir pudiendo enfrentar y resolver, pues obviamente son muchísimas, pero pueden ser desde semanas hasta meses, y hay personas que si tienen trauma complejo pueden ser toda la vida. Hay personas que están toda la vida haciendo un trabajo donde se les es una terapia de sostenimiento y para poder estar más en equilibrio. ¿Cómo se puede saber si mi terapeuta me está tratando efectivamente mi trauma? Bueno, pues es muy importante que tú puedas sentir que avanzas, porque mira, la sensación normalmente, aquí vienen muchísimas personas, y cuando digo aquí me refiero a que avanza, ¿no? A lo mejor de otras terapias con otros profesionales, y fíjate lo que dicen, expresan, yo sentía que estábamos como abriendo muchas experiencias negativas que yo he vivido, pero sin terminar de resolverlas. Es como si no las estuviéramos resolviendo y no siento que me puedo encontrar mejor. Yo le digo, bueno, es que trabajar trauma por un tiempo requiere conectar, a veces nos deja un poquito las emociones a flor de piel, porque obviamente accedemos a esas piezas del puzzle que a lo mejor nos han generado, no han sido experiencias que no han sido agradables, pero es para nada más que el tiempo que necesitamos para mirar la pieza, decir, a ver, ¿esta dónde va? ¿Qué necesitamos para rellenar este hueco? Y si lo estamos necesitando hacer de un procesamiento más espontáneo o de un procesamiento más guiado, bueno, pues se recoloca. Entonces, hay profesionales que el tipo de terapia que hacen no están primero explicando cuál es el proceso que está ocurriendo. Vienen muy desorientadas, muchas personas es que no sabía qué estaba haciendo. Hablábamos nos poníamos a hablar de mi infancia, pero no sienten, no tienen una sensación de reparar, de que realmente hay un cambio. Si tú no estás sintiendo un cambio a nivel corporal, físico, de ideas que se te están colocando y que eran importantes para ti, hablamos de aprendizaje significativo. Es como un aprendizaje de que lo que estás descubriendo y recolocando es útil para ti, para tu vida, para realmente hacer cambios prácticos de verdad. Pues esa es la experiencia que buscamos en terapia. Y si eso no lo estás teniendo, entonces es que tu terapeuta probablemente no quiere decir que no sea bueno, pero a lo mejor en el trabajo concreto de trauma que estás necesitando, pues no es el enfoque que probablemente se necesita. ¿Tiene alguna formación de estrategias para trabajar con trauma? Precisamente lo hemos dicho al principio. Sí, fíjate que, Victoria, vosotros tenéis todo el trabajo que a mí me gusta mucho que hacéis de niño interior, que lo habéis empezado ya, ¿no? Vuestra formación de niño interior lo habéis empezado. ¿Cuándo tenéis la siguiente, vosotras? No es formación, es taller. Entonces es muy personal, o sea, es un trabajo personal. La formación nuestra es aparte. Eso es un taller y ya sí ha empezado, pero hay otro en agosto y hay otro en octubre. O sea Pues es que sí. iba a decir, pues fíjate que iba a decir que las estrategias que vosotras, en mi opinión, enseñáis y enseñáis a aplicar, que por eso me ha salido a decir formación, porque yo creo que es una formación de la vida, importantísima, básica, pero es verdad que son talleres que yo creo que, y yo, si nos están escuchando, invito a que en agosto, septiembre, que estén pendientes para poder apuntarse, porque creo que es el enfoque que tenéis es muy también orientado del trabajo del niño interior, que es precisamente mucho la reparación de cómo esos traumas nos dejan dañados internamente y cómo ese enfoque de atención al niño interior ayuda. Entonces, nosotras lo que hacemos es más orientada a profesionales, ¿verdad? A médicos, psicoterapeutas, psicólogos, que quieran estar aprendiendo e intervenir de forma eficaz el trauma de una manera integral. Entonces, pues eso es, y reparar apego, porque hay profesionales que trabajan traumas sin saber de apego, y entonces, pues claro, es que se van a encontrar con serias dificultades. Para trabajar trauma hay que saber de apego.